Seguimos compartiendo la mañana del 11, conversando mano a mano con el senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Cuando el senador Mujica dejó la banca, usted fue el único que lo saludó y Mujica dijo, debo decir de que por lo general se estila y nadie me saludó, salvo el senador Pablo Mieres. Sí, yo creo que fue un error del resto de los partidos de oposición, porque no se trataba de hacer un elogio ni una apología de Mujica, de eso se encargaron los legisladores del Frente. Yo tengo diferencias enormes con Mujica. Es más, he dicho que, a nuestro modo de ver, Mujica es el filósofo del cambalache, de que da lo mismo cualquier cosa. Le ha hecho mucho daño a la cultura uruguaya, yo creo, porque esa cosa de, como te digo una cosa, te digo la otra, ese desprecio por la educación, paradójicamente, a pesar de que él dijo educación, pero en realidad siempre habla mal de los profesionales universitarios. Esa cosa de igualar hacia abajo, de no darle valor a la responsabilidad, al esfuerzo, yo creo que le ha hecho mucho daño. Y por lo tanto yo no iba a hacer ningún elogio. Pero lo que sí me parece que el sistema político uruguayo tiene como patrimonio y que hay que preservar es esa situación en la cual hay un alto en el camino. Mujica presenta renuncia, nosotros dijimos vamos a seguir teniendo las mismas diferencias y vamos a seguir discutiendo y peleando con la misma intensidad y con la misma franqueza, pero hay que hacer un alto en el camino y saludar a un senador que se va. Fue lo único que dije. Pero bueno, fui el único que habló. Como fue el único, sí, se destacó. Pero me parece que era lo que correspondía. Yo creo que tenemos, sobre todo a la entrada de una campaña electoral que va a ser muy dura, porque la campaña electoral del año que viene, o la que ya está empezando, va a ser dura, es dura. Va a haber mucha confrontación, mucho enfrentamiento, porque además hay una alta incertidumbre sobre el resultado. Entonces eso amerita que haya mayor nivel de confrontación. Tenemos que hacer todos un esfuerzo para mantener ciertos niveles de calidad en el debate, y estos son los tipos de cosas que ayudan. Es decir, uno tiene 1000 diferencias, pero lo cortés no quita lo valiente. Y por lo tanto, ante el retiro de Mujica del Senado, uno emite unas palabras de saludo que no implican ningún tipo de elogio indebido o que uno no siente, porque tampoco está bueno eso de decir cosas que no sentimos o que no creemos. Entonces ahí hay un asunto que es un fair play parlamentario, pongámosle. Sí, y del sistema político. Yo siempre digo, el Uruguay ha tenido la suerte para la democracia de tener partidos fuertes, y partidos que, más allá de todo, cuando salen delegaciones de distintos partidos multipartidarias al mundo, operan con una lógica de defensa del país. Y yo creo que eso tiene que preservarse más allá de las enormes diferencias. Te habrá visto, las cosas que yo cuestiono del Frente son muchas, y son fuertes, y son enérgicas, y vamos a seguir haciéndolo, y queremos sacarlos del gobierno, claramente, pero al mismo tiempo creo que hay que mantener cierto nivel de respeto y de ciertas reglas de juego que yo creo que le hacen bien al Uruguay, le han hecho históricamente bien y tiene que seguir siendo así. Quizá un grave problema, usted lo mencionaba en el bloque anterior, de los temas de agenda para la campaña electoral se repiten respecto al 2014, se agrega la corrupción, que no era ajena en el 2014, porque hace tiempo que la corrupción es un problema endémico, sobre todo en América Latina, yo diría en el mundo, pero parecería que se ha agudizado en los últimos tiempos. Estamos permanentemente viendo casos de corrupción, lo que pasa en Argentina, que es un maremoto gigantesco, pero que le pega al Uruguay directamente. Sin duda. Lo que pasa en Brasil también, caídas de presidentes, los cazadores casados, como pasó con Eduardo Cunha, el presidente del Parlamento, que termina siendo procesado. O sea, escándalos de proporciones inusitadas de manera simultánea y que le pegan al Uruguay. Pero el Uruguay también tiene sus propios hechos de corrupción a nivel político, en todos los partidos ha sucedido. El fútbol ahora también mal teñido de corrupción, ya del año 2015 con el FIFA Gate, pero que ahora parece que lo tenemos enquistado adentro de nuestra propia casa, el gran problema de la corrupción. Los dichos de Schocklender, que hablábamos fuera de cámara, es para tomar con pinzas por ser quien es, sin duda. Que para empezar mató a sus padres, pero bueno, un hombre de 60 años que se recibió de abogado y de psicólogo estando en la cárcel, bueno, tiene un palmarés realmente muy negativo, o sea que hay que tomarlo con pinzas, pero en definitiva hace acusaciones que la mecha queda encendida. Sí. ¿Cómo se hace para driblear con la corrupción, senador? No, hay que encarar y ser muy firme, muy duro. Hay que extirpar el fenómeno de la corrupción en donde aparezca. Por eso me preocupa mucho
la falta de respuesta del Frente Amplio cuando el caso Sendic. Vamos a ver qué pasa con el senador de León. Nosotros denunciamos el uso de la tarjeta corporativa, zafó de un procesamiento porque no era funcionario público, no porque no hubiera actuado mal. Eso lo dijo el propio fiscal en su dictamen. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Está todo el tema ACE. Nosotros firmamos, a través del diputado Daniel Radío, unas denuncias conjuntas con otros partidos sobre distintos hechos ocurridos en la gestión de ACE, que son hechos de corrupción. Cuando un director de hospital se contrata a sí mismo para el uso de un servicio de ambulancias, eso es corrupción, aquí en cualquier parte del mundo. Cuando se violan las reglas de juego para obtener ciertas ventajas personales, es corrupción. Cuando se le utilizan fondos de pacientes psiquiátricos para comprar bienes de consumo sin la autorización de los familiares, esos son hechos de corrupción. Todas esas cosas hay que marcarlas a fuego. Y yo creo que tenemos que recuperar el sentimiento y la apuesta de que el Uruguay puede ser distinto en esta materia. No digo que no haya corrupción, siempre puede haberla. El tema es cómo actuamos cuando efectivamente ocurren hechos de corrupción. Y la justicia, por un lado, que tiene que aumentar. Por ejemplo, el otro día yo presenté un proyecto de ley, pues yo me entero que el fiscal de la causa de ALUR, de ANCAP, ALUR, había archivado una denuncia sobre un eventual sobreprecio de la construcción de la planta de bioetanol de Paysandú, porque no tenía fondos para hacer la pericia técnica que permitiera determinar si había o no sobreprecio. Resultado, la denuncia se archiva, no porque no tuviera fundamento, no sabemos si tenía fundamento o no, sino porque el fiscal dice que no tiene fondos para investigar, porque la pericia salía $350.000. Sí, pero eso no puede pasar, porque entonces la justicia está indefensa, no puede operar porque no tiene plata. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley que establece que primero que no se puede archivar por falta de fondos para periciar. Segundo, se crea un fondo de peritaje, que se le saca un 10% al fondo de decomisos que existe a raíz de la ley de lavado de activos. Ahora se está hablando de que se va a decomisar. Esto de la Ferrari y el yate, una parte eso va al fondo de decomiso. Nosotros lo que estamos planteando es que por ley se establezca que el 10% del fondo de decomiso, que queda bajo la Junta Nacional de Drogas, un 10% vaya a la Fiscalía General y que la Fiscalía tenga un fondo de peritajes, porque esto va a ser cada vez más frecuente. Es decir, los delitos de guante blanco o de cuello blanco, los delitos de lavado de activos, los delitos contra la administración, de corrupción, son cada vez más sofisticados, cada vez implican más tecnología y seguramente cada vez es más caro el procedimiento que se debe seguir para determinar si hubo o no una ilicitud o una irregularidad. Entonces, si la Fiscalía no cuenta con fondos propios para periciar, para establecer, mire, efectivamente la planta de bioetanol de Paysandú tenía el costo que debía tener y entonces sí se archiva. O no, mire, en realidad salió el doble y no tiene lógica que haya salido el doble o el triple que lo que sale en otras partes del mundo. Esa constatación requiere de contratar técnicos, especialistas, que puedan determinar si efectivamente es así. Pero lo mismo va a ocurrir mañana o pasado con procedimientos informáticos, que para determinar si hubo o no un fraude informático, un hacker, etcétera, hay que contratar especialistas en informática. Y eso cuesta plata. Sale plata. Entonces, al final, ¿qué vamos a dejar a la justicia de manos atadas? Entonces, ese es un ejemplo. Lo otro, el Tribunal de Cuentas, el poder del Tribunal de Cuentas. Nosotros presentamos el año pasado una batería de normas de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Presentamos en febrero un pedido al resto de las bancadas en el Senado para crear una comisión especial de transparencia. Todavía estamos esperando, porque el Frente ha dado largas, ha postergado, no termina de respondernos si efectivamente está dispuesto, ya se está terminando el periodo legislativo, pero por ejemplo, una de las normas que presentamos es que el Tribunal de Cuentas tenga poder de hacerse obedecer. ¿Cuál es el drama del Tribunal de Cuentas? Lo sabemos todos. El contador delegado y dicen, no importa, observa y siguen para adelante. Bueno, nosotros lo que planteamos es no todo tipo de observación, pero la observación sobre un acto que tenga un cierto valor patrimonial, pongámosle una licitación de $1 millón para arriba o de $500.000 para arriba,
Si es observada por el Tribunal de Cuentas, la observación debe tener efecto suspensivo. Y hasta que el administrador no corrija la observación no puede avanzar. Y ese me parece que es un elemento que hay que aprobarlo, que hay que darle instrumentos al Tribunal de Cuentas para que el control no sea meramente declarativo. Tiene que tener posibilidades. La Junta Anticorrupción, que ahora el presidente de la Junta se queja de que no le votaron unos artículos. Se queja de que no le votaron. Habla en tercera persona del plural. Usted es legislador también. Sí, sí. Todavía no llegó el tema a nuestra Cámara, pero en diputados... A ver, el problema que tiene la JUTEP es que el gobierno no le dio impulso a los artículos que le daban recursos. Esa es la verdad. Si esos artículos que le daban recursos el gobierno los hubiera impulsado, nosotros los hubiéramos votado. Lo que él se queja es porque hubo otros artículos de menor significación que no tenían recursos, que se los votaron en contra. Uno de ellos era la potestad de la JUTEP de alquilar unos garajes. Ese es un problema jurídico complicado, porque la JUTEP no tiene entre sus funciones ser arrendador de garajes. Entonces, cuando Gil Iribarne se queja, en realidad tiene un problema formal. Jurídicamente no era correcto darle la potestad de alquilar garajes. Tampoco porque quería vender servicios la JUTEP, y eso no corresponde vender servicios. O sea, en las críticas que él hace a los artículos que no se le votaron en la rendición de cuentas, yo creo que es injusto. Pero nosotros presentamos un proyecto de ley que ellos podrían haberlo propuesto, que es que la JUTEP tenga potestades de evaluar, de sortear anualmente un determinado número de funcionarios públicos y abrirle las declaraciones juradas para atrás y estudiar la evolución patrimonial del funcionario público, para detectar si ha habido o no incremento patrimonial. Y en el caso de que lo haya sin razón justificada, dar cuenta a la justicia. Eso la JUTEP podría hacerlo. Bueno, necesita ley que lo habilite. En otras partes del mundo lo hacen, la Junta de Transparencia hacen eso. Es decir, pongamos que tenemos 1000 declaraciones juradas por año, entonces de las 1000 sorteamos 50, y entonces la JUTEP abre la declaración jurada 2018, pero también abre la del 2016, la del 2014, la del 2012, o sea, toda la historia de esa persona como funcionario público. Y vamos viendo si hay cambios en su situación patrimonial. Y si hay cambios que son raros, bueno, se investiga y se da cuenta a la justicia. Eso es un proyecto de ley nuestro. Lo mismo que hacer públicas las declaraciones juradas. Hoy las únicas declaraciones juradas que son públicas son la del presidente y la del vice. Nosotros creemos que la de los legisladores, los ministros, los intendentes, los directores de entes, todas tendrían que estar publicadas en la web y que la gente las pueda leer y estudiar y analizar y decir... ¿Y por qué no sale eso? ¿Dónde se tranca? Nosotros presentamos el proyecto de ley y queríamos crear una comisión especial para tratarlo, porque si no, ¿sabe qué pasa con los proyectos? Que van quedando a la cola. Y el que decide qué orden tiene es la mayoría, que es el partido de gobierno. Y es muy difícil para un partido de oposición, más un partido más chico por ahora, lograr que un tema nuestro entre en la consideración del orden del día de las comisiones. Pero a esta altura ya estamos hartos de esperar por la Comisión Especial de Transparencia y vamos a presentar una moción concreta en el Parlamento para que se cree y veamos quién vota, ¿no? Otra de las cosas que dice Gil Iribarne es que la JUTEP, cuando es para investigar a otro, analizar o someter a la conducta ética a otro, se rasgan las vestiduras. Ahora, cuando es para uno propio, no sirve. Como que en algún caso inclusive se ha dado de que un fallo de la JUTEP, como que dejémoslo de lado porque no me conviene lo que dice. A mí me parece que es injusto, Gil Iribarne, porque eso no se puede aplicar a todo el mundo. Yo creo que la JUTEP, si tiene que avanzar en la investigación, que avance. Yo aplaudo cuando toma partido y asume potestades de evaluación de situaciones. La gente también. Claro, yo creo que tiene que... Yo siempre fui partidario de una JUTEP fuerte y de un Tribunal de Cuentas fuerte, que son los dos grandes instrumentos de contralor del Estado. Y el Poder Judicial, por supuesto. El Poder Judicial tiene los límites, todos tienen los límites que tienen, pero vamos a decir la verdad. En el Uruguay, el Tribunal de Cuentas y la JUTEP son organismos débiles, pero no porque no tengan ganas, ni tengan intención. No tienen herramientas. Ni en el caso del Tribunal de Cuentas, además, tiene un enorme equipo técnico de primerísimo nivel. Es porque no tienen potestades jurídicas. O sea, el Poder Legislativo no les ha dado
las leyes que se requieren, y el Poder Ejecutivo tampoco, no les han dado las leyes que se requieren para darles mayores poderes. Nosotros estamos a votar esas cosas, absolutamente. Y que se quede tranquilo Gil Iribarne, que nosotros tenemos un proyecto de ley de fortalecimiento de la JUTEP. Y se lo voy a mandar para que lo lea. Dígale que estuvo acá en la mañana del 11. Sí, por supuesto. Mira, Ricardo, me parece una buena idea. Se lo voy a mandar. Mire lo que el Partido Independiente quiere que la JUTEP haga. Porque es la verdad, estamos totalmente en línea con eso. Senador, ¿qué hace la política en el fútbol? La comisión regularizadora, a pedido de la FIFA que intervino la AUF a raíz de los audios, que parecería como que cada paso que damos tiramos de una piolita y salta una cantidad de alimañas y de cosas raras allí. Bueno, ahora el senador Mieres, el exintendente de Flores Armando Castaín de Bat, el legislador de Asamblea de Uruguay Carlos Varela, algún otro nombre más que se menciona por allí, como integrantes de esta comisión normalizadora que se va a encargar de la redacción de los nuevos estatutos, de las elecciones, etcétera, etcétera. También el fútbol teñido de corrupción, o sea, como yo decía ayer, el roto se asusta al descosido, porque nos acusan de Conmebol y FIFA, que Conmebol fue que elevó la carta y resulta que el presidente de Conmebol ahora está declarando en Estados Unidos por corrupto. Tremendo. Entonces decir, vos me vas a acusar a mí, sin perjuicio de que si yo estoy haciendo algo mal, no está bien que se haga. No, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que las credenciales éticas de la Conmebol, de la FIFA para intervenir son muy dudosas. Tampoco eso puede significar que entonces no hay que meterse en la corrupción que eventualmente haya dentro de la institución de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo que tampoco se puede hacer es desde el Estado salir, como salió la ministra, a decir muy categóricamente la FIFA no puede intervenir la AUF. Sí, la FIFA puede intervenir la AUF. Es un tema de privados. El Estado no puede impedirlo. De hecho, por ejemplo, si mañana hubiera un gran conflicto pongámosle, en una diócesis de la Iglesia Católica, y el Vaticano puede intervenir la diócesis, lo ha hecho en distintas partes del mundo, y el gobierno al margen, porque no tiene nada que ver. Ahora, la política y el fútbol siempre anduvieron vinculados, quizás porque el fútbol es tan importante en la identidad de los uruguayos, y entonces de alguna manera siempre hubo dirigentes políticos involucrados en cuestiones del fútbol. No sé si es bueno o es malo, ha sido variada la suerte, Hugo Batalla fue presidente de la AUF en su momento, intentó la integración del fútbol nacional, una de las razones por las que hoy ocurre la intervención es por la falta de participación de OFI en la toma de decisiones del fútbol uruguayo, cosa que Hugo Batalla intentó, y yo diría, si algo se avanzó en materia de integración del fútbol uruguayo fue gracias a la intervención de Batalla. Pero a su vez le hicieron la guerra con el tema de los repatriados y aquella época. Hubo gente muy valiosa como Sebastián Bauzá, que yo creo que hoy pero lo enaltece. Está fuera del sistema por no ser corrupto. Y le cortaron la cabeza desde el sistema político, ¿no? El gobierno le creó un clima que lo obligó a renunciar. O sea, le suspendieron el fútbol porque no iba la policía a los espectáculos hasta que renunció. El día que renunció, la policía volvió a los espectáculos. Una cosa patética, que habla de vínculos espurios entre el gobierno de Mujica y ciertos intereses empresariales que estaban en cuestión. Eso no hay ninguna duda que fue así, ¿no? También cayó el ministro de Deporte por generar condiciones de transparencia, estoy hablando del Lescano, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no sé, yo soy hincha de fútbol, me encanta el fútbol. ¿De qué cuadro es hincha? De los Wolves, a muerte. Gracias, senador. Un gusto que haya estado con nosotros. No, encantado. Coincide con ojalá tengan suerte Bordaberry y Castaín de Bat en sacar la cosa. Y Scotti, que es un tipo que a mí me merece... Representando a los jugadores, otro hecho que se reclamaba también. Y es un tipo, la verdad... Buen tipo. Sí, muy buena gente. A pesar de que era de Nacional también. También. Senador, un placer como siempre que nos haya acompañado. Un gusto, encantado. Hasta la próxima. Vamos rápidamente con nuestro móvil en vivo. Allí está Laura Fernández, precisamente en este congreso que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Laura, estamos contigo. Gracias, Marcelo. Bueno, nosotros nos retiramos, salimos un poquito a lo que es la entrada del Centro de Convenciones, porque hace minutitos nada más
se vació. Aquello que veíamos al principio se vació. Cada uno fue a una de las distintas 6 salas que están predispuestas para lo que es esta cumbre. Cada uno se fue organizando de acuerdo al interés, ¿no?, que tenían. En la sala principal, en este momento, se está desarrollando la apertura que yo te mencionaba en el primer bloque, ese saludo de apertura que en este caso lo brindó, hizo uso de palabra el intendente departamental de Maldonado y la ministra Lilian Quechichán, bueno, ante la falta de lo que es el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. El saludo de bienvenida lo hizo Enrique Antía y bueno, y continúan entonces en lo que es eso en la sala principal. Luego en las distintas salas, que como te decía son 6, se vienen desarrollando distintos talleres, distintos temas. En una de ellas muy particular me asombró gratamente, se estaba desarrollando el tema de turismo, pero para la juventud, tocando paso a paso lo que es el turismo en la juventud y cómo vienen los adelantos, la tecnología, cómo se viene tratando eso dentro de lo que es el turismo, lo cual me sorprendió gratamente. Dentro de lo que eran todas las visitas que te mencionaba al principio, nos encontramos con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, quien charló con la mañana del 11 y presta atención porque además nos prometió su visita, así que compartimos la nota. Sí, efectivamente quedé asombrado cuando ingresé aquí y vi la enorme concurrencia. Me hablan de casi 2.500 personas que han superado todas las expectativas. Quiere decir que hay avidez de muchísimos gobernantes locales, alcaldes, ediles, parlamentarios, en encontrarse para el diálogo sobre estos temas que son novedosos en la gestión de las políticas públicas. Los gobiernos de cercanía, tanto las intendencias, los municipios, quienes ocupan allí sus roles de gobernantes, hacen aportes muy cercanos a la gente y estamos de alguna manera innovando, aprendiendo también de otros países que tienen más años que los nuestros en esto, de una nueva forma de generar políticas públicas y respuestas a la gente, que creo vitalizan ese vínculo. Hay un fuerte cuestionamiento de la gente con la política, pero cuando se trata de la política a nivel local, de la cercanía, del dirigente que se conoce, hay un control social y hay un involucramiento de la sociedad con los gobiernos que ayudan mucho a superar esos problemas. Maldonado ha tenido justamente, y hablando en este caso de su rol como diputado, ha tenido temas muy complejos que los diputados del departamento se han hecho presente. Hoy vi unos cuantos por acá también. Digo, ¿cómo lo maneja la Cámara de Diputados y cómo se ve Maldonado desde la Cámara de Diputados? Maldonado siempre está muy presente porque es un departamento que tiene diputados de todos los partidos. Partido Independiente, Partido Nacional, más de uno, Frente Amplio, Partido Colorado. Y hay temas que son locales que se transforman en nacionales. Sea el Hospital de San Carlos, sea una ruta, sean los temas que tienen que ver después con un presupuesto, con una ley, con un ordenamiento, pasan por la Cámara y siempre hay mucha participación, muy dinámica, a veces en acuerdo de los diputados, a veces con visiones diferentes. Pero Maldonado siempre está presente, hasta nos causa un poco de risa decir, bueno, con este tema arranca Maldonado y nos transformamos en el Parlamento de Maldonado. Más de una vez nos pasa, pero es bueno porque trasladan al ámbito nacional las preocupaciones y el sentir del departamento. Gandini, antes de salir al aire nosotros charlábamos de que para este mes de septiembre próximo va a estar por aquí por Maldonado porque tiene una actividad donde ahí sí lo involucra directamente. Sí, claro, porque el Parlamento cuenta con una escuela de gobierno y esa escuela de gobierno hace cursos. Por primera vez, cumplidos los 10 años, algunos de esos cursos los estamos llevando al interior y estamos por regiones en la formación de ediles, alcaldes y concejales municipales. 20-21 de septiembre vamos a estar aquí en Maldonado con la región este, Maldonado, 33, Rocha y La Valleja. Ediles, alcaldes, concejales de esos departamentos van a estar recibiendo un curso durante esas 2 jornadas y por supuesto nos vamos a hacer públicos allí. Seguramente la invitación ya se la hice fuera de cámara, seguramente nos puede acompañar también allí en el estudio de la mañana de hoy. Con muchísimo gusto estaré, tendremos tiempo para eso y será un placer acompañarlos. Allí podremos hablar muchísimos más temas porque acá, bueno, es muy cortito lo que podemos charlar, pero lo esperamos para hablar de mucho más. Hay muchos temas pendientes que la ciudadanía tiene interés, de los cuales con mucho gusto charlaremos.
Bueno, realmente, ¿no? Estaba sacando cuentas rápidamente. Si nos tomáramos entre 6 y 7 meses de tiempo, podríamos entrevistar a los 130 legisladores que hay en el Uruguay. Podríamos tener la posibilidad, me refiero a diputados y senadores, de conversar con todos los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el diputado Gandini como el resto de los diputados y todos los senadores, como acaba de pasar el senador Pablo Mieres. Nos encantaría poder tener un mano a mano para hacerles preguntas vinculadas a lo local, para tener la visión de primera mano de ellos y no escucharlos a través de los informativos de Montevideo, y que no ocurra solamente en años electorales. Lo hemos dicho, lo vamos a reiterar y se lo vamos a decir a todos a los que les quepa el sayo, que nos gustaría que nos visitaran, que le dieran la oportunidad a la gente de escucharlos aquí en Maldonado, con la presencia en el living de la mañana del 11 y en otros medios del departamento en vivo, para que, bueno, podamos escucharlos de primera mano y no lo que nos viene ya digerido desde Montevideo, que es la gran mayoría de las veces. Muchas gracias, Laura, por este nuevo aporte desde el Centro de Convenciones de Punta del Este. Volveremos contigo dentro de un ratito para el cierre del trabajo. Ahora hacemos la pausa y ya volvemos.